Hola, bienvenidos a este segundo conjunto de temas de la unidad 7, es decir, la unidad 7 está compuesta por el mercado de competencia monobolística y el oligopolio. Vamos a ver en estos videos lo relacionado al oligopolio. La bibliografía, bueno, es básicamente la misma que veníamos viendo y también recordar que en cualquier libro básico de microeconomía, perdón, se encuentran los conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de la materia, así que debería ser bastante accesible poder estudiar estos temas. Vamos a empezar hablando de qué es un oligopolio. Recuerden ustedes, para ubicarlos un poco conceptualmente, que estamos viendo todo el conjunto de mercados que corresponden a los mercados imperfectos, es decir, a aquellos que no son competencia perfecta, entre los cuales vimos en el extremo opuesto a la competencia perfecta el mercado de monopolio. Luego vimos el mercado de competencia monopolística como un mercado más cercano al mercado competitivo, y este mercado que está entre el monopolio y la competencia monopolística, que es el oligopolio. Tiene características un poco eh, parecidas al monopolio y otras tantas no. Lo que vamos a ver aquí justamente es este conjunto de consecuencias y de causas que generan primero el oligopolio y consecuencias que generan en las decisiones de los actores de este mercado con esta forma. Vamos a empezar definiéndolo. El oligopolio decimos que es un mercado o una industria en la que hay un grupo reducido de empresas que ofrecen en ella, y cada una de las cuales, cada una de las oferentes, tiene una gran porción del mercado, una participación grande del mercado, es decir, son pocos y entre esos pocos se reparten el mercado desde el punto de vista siempre del oferente, ¿no es cierto? Este tipo de condiciones genera un conjunto de características propias de este tipo de mercados. Digamos, la característica fundamental acá o bien distintiva en este tipo de mercado es que las empresas son interdependientes entre sí. ¿Qué significa que sean interdependientes? Que las acciones de unas tienen influencia sobre las otras. Al ser pocas, lo que haga cada una de ellas y va a tener una relevancia en el mercado y también en el conjunto de los demás oferentes. El tipo de producto que ofrece el oligopolio puede ser tanto homogéneo como diferenciado. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos diferentes características en los diferentes mercados en tanto a la diferenciación del producto? En este mercado pueden ser ambas características, productos homogéneos o diferenciados. Y en una forma por ahí similar a la del monopolio, la entrada al oligopolio es bastante dificultosa y como contrapunto de la competencia monopolística y más aún de la competencia perfecta, ¿no? Pero la entrada al oligopolio está dificultada, está obstruida por barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Similares a la que veíamos en el monopolio. Barreras legales, barreras naturales o barreras estratégicas. Impiden que nuevas empresas ingresen al mercado. Ustedes a esta altura podrán concluir, digamos, que si existen barreras que impidan que nuevas empresas ingresen a ofrecer al mercado, esto es similar a decir, en este mercado se pueden sostener los beneficios supernormales a largo plazo, así como en el monopolio y como no sucedía en la competencia monopolística y como no sucedía en la competencia perfecta. Es decir, que haya barreras a la entrada de nuevas empresas hace que si el oferente obtiene ganancia en el corto plazo, pueda mantenerlas en el largo. ¿Por qué? Porque hay barreras para que entren otros competidores a competir. Y bueno, y estas barreras, repito, pueden ser naturales, legales o estratégicas. El otro punto es que al ser pocas empresas, hay cierta tentación a cooperar entre ellas. No obstante, nosotros vamos a ver, y cuando se vea adicionalmente teoría de juegos, vamos a ver que esas tentaciones por ahí son de difícil consecución en muchos casos. No obstante, al haber pocas empresas, hay cierto incentivo a que estas empresas se pongan de acuerdo y operen de manera beneficiosa para el lado del oferente. Es decir, estas empresas coludan, se llama, o se pongan de acuerdo y operen este conjunto de empresas como si fuesen
un monopolio en lugar de competir entre sí. Esta colusión de empresas, este acuerdo de empresas, suele llamarse cartel, como situación donde todas las empresas que operan en un oligopolio se ponen de acuerdo con una estrategia única o con una forma de actuar única, única en el sentido de que eligen precios y cantidad al unísono y con la forma de maximizar el beneficio conjunto. ¿A qué nos referimos? Acá hay un ejemplo un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de interdependencia entre las empresas y por ahí con un ejemplo práctico intentamos mostrar esta situación. Dice el ejemplo, situémonos en el mercado de automóviles de Argentina, donde participan Fiat, Ford, Chevrolet, Renault, Volkswagen y no muchas empresas más, digamos, no hay muchas empresas más que vendan automóviles en Argentina. Imaginémonos que una de ellas, por ejemplo Fiat, está vendiendo pocos autos y decide bajar el 10% del precio de sus vehículos. ¿Qué podría pasar? La decisión de Fiat seguramente afectará el resto de las empresas que ofrecen. El resto de las empresas, digamos Ford, Chevrolet, Renault, Volkswagen, podrían, opción A, no hacer nada y dejar que la baja de precio de Fiat haga que Fiat gane mercado, por lo tanto que los otros pierdan porciones del mercado en manos de Fiat que vende más barato. Eso es, las otras no hacen nada, no obstante tienen una consecuencia porque Fiat bajó el precio. Otra opción podría ser que todas las otras empresas bajen el precio en proporciones similares a Fiat sin que cambie la distribución del mercado, o sea que la repartición de la porción de la torta de mercado, digamos, no se altere. No obstante, cada una de las empresas va a tener menos beneficios porque va a tener menos ingresos porque bajó el precio. Entonces, también en esta segunda opción, la primera decisión de Fiat afecta también a las empresas. Otra opción puede ser que estas otras empresas bajen el precio, pero bajen más que Fiat, por lo que obtendrían una mayor participación en el mercado. Bueno, y ahí habría que ver qué le pasa al beneficio si por cuestiones de cantidades aumenta o por cuestiones de precios disminuyen. Pero ¿a qué voy con estas tres opciones, digamos? Haga algo o no haga el resto de las empresas distintas de Fiat, van a sufrir una consecuencia cuando Fiat toma una decisión respecto a precios o cantidades. En un mercado oligopólico existe interdependencia. Entonces, lo que haga una afecta a las otras. Así las otras se comporten de distintas maneras. Hay un efecto a causa de la acción de la primera. Como contrapunto, dice el ejercicio acá, ahora situémonos en el mercado de mamones de Argentina. Si el verdulero de la esquina decide bajar el 10% del precio de los mamones que vende, seguramente el verdulero que está en la ciudad de Corrientes que vende mamones ni se entera lo que hace el verdulero de la esquina. Por lo que en esta situación no existe interdependencia, digamos, en el mercado de mamones, no existe la interdependencia que existe en el mercado de automóviles. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchísimos que venden mamones y generalmente son precios aceptantes. Sin embargo, hay muy pocos que venden vehículos y generalmente hay una interdependencia muy alta entre los que venden vehículos. ¿Qué características tienen los que venden vehículos? Un oligopolio, donde hay pocos oferentes e interdependientes entre sí. Entonces, la primera distinción, digamos, es todos los tipos de oligopolio tienen una causa en común, digamos, o una característica, mejor dicho, en común. Cada una de las acciones de una empresa influye sobre la otra. Cualquier empresa oligopolista dada depende del comportamiento de las otras empresas que componen el oligopolio. Esta es la cuestión de interdependencia. Cuando estas empresas, decíamos allá al comienzo, se unen, forman un conjunto, una decisión de actuar en conjunto, y esto se conoce como un cartel. Por ahí acuérdense en esta época que están un poco de moda es las series de narcotráfico, digamos, el ejemplo que aparece en ese tipo de series eran los carteles del narcotráfico, donde básicamente lo que hacían eran productores particulares de narcóticos se unían para hacer causa común, ejemplo, por ejemplo, el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar,
Lo que hacía era agrupaba a unos cuantos narcotraficantes y tomaba las decisiones de exportar o mandar en concepto de contrabando, digamos, la droga principalmente a Estados Unidos. Lo que hacían era este conjunto de empresas particulares, digamos, se comportaban como si fuesen una sola empresa. O sea, el cartel era como si era una sola empresa, pero en realidad era un conjunto de empresas más pequeñas. ¿Qué característica tenían? No eran muchas y eran interdependientes entre sí. Cuando se produce este tipo de cartelización, se dice que existe una colusión, es decir, cuando hay acuerdos entre empresas que son explícitos para trabajar en la fijación de precios o bien de cantidades. Saben ustedes, ¿no es cierto?, que el empresario lo que puede hacer es trabajar sobre una de estas dos variables, no sobre las dos al mismo tiempo. Eh, este tipo de acuerdos explícitos entonces se llaman colusión. No obstante, también hay colusiones tácitas. ¿A qué nos referimos con colusiones tácitas? Muchas veces no hace falta que se pongan de acuerdo explícitamente los empresarios, pero saben que no conviene por ahí tomar determinadas acciones en función de la reacción del otro. Ejemplo, hay un caso, creo que en el libro de Pindic, si mal no recuerdo, aparece, o en algún otro libro similar, aparece el ejemplo de las compañías aéreas respecto del precio de los tickets aéreos. Lo que dice básicamente el ejemplo es que ninguna quiere bajar los precios porque iniciar una guerra de precios, o sea, iniciar una guerra de baja de precios, lo que va a provocar es un deterioro del beneficio para el conjunto. O sea, si baja la empresa A y para competir tiene que bajar la empresa B y luego la C y así sucesivamente y cada vez es una guerra de bajar precios, lo que va a suceder va a ser que se va a reducir el beneficio de todas. Entonces, si bien nunca firmaron un acuerdo donde diga, che, no compitamos bajando los precios, hay ciertos acuerdos tácitos que terminan eh, con consecuencias como si se hubieran puesto explícitamente de acuerdo. No obstante, no hace falta que se llamen por teléfono los presidentes para tomar estas decisiones. Se sabe que a ninguno le conviene entrar en ese juego. Si quieren, volviendo al ejemplo de los narcos, también sucedía algo parecido, digamos, nadie quería entrar en una guerra entre ellos, nadie quería entrar en una competencia entre ellos porque sabía que el costo era alto para todos, no obstante, independientemente de que uno se ponga, se llamen los jefes y se pongan de acuerdo, independientemente de eso, estaba tácitamente la situación de ciertos acuerdos. Cuando se vean teoría de juegos, se van a trabajar un poquito más sobre estos temas. Algunos ejemplos en el sector, digamos, que se comportan como oligopolios: automóviles, siderúrgica, aluminio, productos petroquímicos, equipos electrónicos, computadoras. Sucede un poco lo siguiente en el oligopolio. Hay tanto de productos intermedios como de productos finales, y los productos intermedios suelen tener productos homogéneos y los productos finales productos diferenciados. Bueno, ahí está el ejemplo, digamos, productos diferenciados: TV, máquinas agrícolas, artículos del hogar, servicios aéreos, telefonía celular. Y desde el punto de vista de insumos, digamos, y con baja elaboración, suelen ser productos homogéneos: acero, plomo, nafta, zinc, hierro, cemento. Suelen ser productos homogéneos. Todos estos, ¿no es cierto?, con las características de oligopolio, que recuerden son los siguientes: pocas empresas, fuerte poder de mercado, eh, interdependencia entre ellas y barreras. ¿Por qué se dan los oligopolios? Los oligopolios se dan básicamente por las mismas causas que habíamos visto cuando vimos monopolios. Se pueden dar porque existen barreras a la entrada de nuevas empresas, y saben ustedes que estas barreras pueden ser naturales o legales o estratégicas. Pueden existir economías de escala. Esto un poco es lo que conocemos nosotros cuando habíamos visto monopolios, son lo que conocemos como barreras naturales. Y porque puede haber fusión de empresas, es decir, muchas empresas que se transformen en una, por lo tanto monopolizan o oligopolizan los mercados. Pero las consecuencias o las causas o las fuentes, si quieren, del oligopolio son similares
del monopolio. Nosotros habíamos hecho así dos grupos súper grandes donde decíamos existen barreras naturales o legales o estratégicas podemos sumar. ¿Por qué se dan las barreras naturales? Volviendo al tema que habíamos visto allá en el monopolio, acá hay un poco más de detalle, pero básicamente porque aparecen economías de escala, porque aparecen costos medios decrecientes debido como habíamos comentado allá al comienzo, digamos, empresas que tienen enormes inversiones y fuertes costos hundidos al inicio, lo que hace que el incremento de la producción siga haciendo bajar los costos medios. Entonces, esto hace que cuanto más produzca la empresa, menores son los costos y más fácil les sea obtener mayor participación en el mercado y por lo tanto lo que va haciendo es eliminando competidores. Esto, repito, generalmente tiene que ver, digamos, cuando las inversiones para los procesos productivos son fuertes al inicio, es decir, necesitan mucha inversión en capital y esta gran inversión en capital a medida que van produciendo van haciendo obtener menores costos y bueno, ganancia de eficiencia entre otras cosas. Y acá los ejemplos, digamos, que habíamos visto son similares a los que habíamos visto en monopolio. Por ejemplo, las empresas que venden servicios como teléfono, videocable o energía eléctrica. Son, son procesos productivos que requieren grandes inversiones iniciales y que a medida que se va conectando, por ejemplo, en el videocable, una persona más a la red, en términos de costo variable de brindarle el servicio a esa persona es ínfimo. No obstante, yo lo que voy haciendo es sigo licuando los costos fijos de la inversión inicial cada vez que vendo una unidad más. Entonces, el costo medio sigue siendo decreciente cada vez que yo conecto más gente a la red. Otra cosa por la que aparecen estas situaciones son por los reconocimientos de una marca a partir de publicidad. Así cuando se crea una marca, cuando se crea una imagen, por ahí este tipo de cuestiones hacen que empiece a tener poder de mercado la empresa. Y por supuesto que viene de la mano con economías de escala y los capitales iniciales, la cuestión tecnológica, digamos. Cuando yo tengo algunos procesos tecnológicos que son bien de punta, digamos, o innovadores o costosos, se hace difícil que otros competidores puedan acceder a esa tecnología y por lo tanto pierden competitividad en pos de mis mejoras tecnológicas. Fíjense, acá está el caso de las barreras naturales que veíamos con el monopolio y como decía es similar al del oligopolio. Fíjense en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, la escala mínima eficiente de esa empresa que tiene dibujado el costo total medio ahí. A ver, para explicar un poco, esta curva que está acá representa el costo total medio de una empresa que produce en este mercado y esta es la demanda del mercado, básicamente, la demanda de mercado. Entonces, y todas las empresas, suponemos que todas las empresas que participan en este mercado tienen una curva de costos similar a la que aparece graficada acá. La escala eficiente mínima, eh, o sea, el nivel de producción al cual puede ser más bajo el costo posible para esta empresa, se da aquí donde el costo es 10. Si en el mercado se cobrase ese valor de 10, digamos que es el mínimo, menos que esto no se va a poder cobrar, digamos, porque si no van a tener pérdida las empresas, pero suponiendo al precio más barato posible, que es 10, el mercado va a demandar una cantidad equivalente a 60. Ahora, para que cada una de las empresas pueda producir a su escala mínima eficiente, es decir, a 10, tiene que producir 30 unidades. Por lo tanto, si a 10 el mercado va a demandar 60 y para tener un costo de 10 cada una de las empresas va a tener que producir 30, en este mercado no hay lugar para que existan más de dos empresas. Cualquier cantidad de empresas superior a 2 va a hacer que al menos una de ellas produzca en una parte de la curva de costo total medio de esta que está acá diferente a este punto. Porque si no van a producir más de 30. Es decir, una
o dos, mejor dicho, en particular, si hay, si hay más de dos, van a ver que no produzcan la cantidad que le permita vender a un costo de 10 o a un precio de 10, mejor dicho. Por lo que en este mercado no hay lugar para más de dos empresas. Este mercado indefectiblemente va a terminar en un duopolio, es decir, en un oligopolio con dos empresas. Fíjense lo que sucede acá en este gráfico de la izquierda. La escala eficiente mínima está en 20 en lugar de 30 como el de la izquierda. En el gráfico de la derecha, como es menor la escala eficiente mínima, hay lugar para que intervengan más empresas. Acá van a intervenir tres empresas. Y fíjense, uno puede seguir este ejercicio hasta el infinito. ¿Y qué pasa si la escala eficiente mínima está muy cercana a cero? ¿Qué le va a pasar a este mercado? Va a haber un montón de empresas y se va a transformar en un mercado más competitivo. Vuelvo al punto del comienzo del monopolio y del comienzo de competencia perfecta. ¿De qué depende la forma que tienen los mercados en términos de atomización o concentración de oferentes? Y va a depender de en qué punto se da la escala eficiente mínima. Cuando la escala eficiente mínima se dé más cerca de cero, va a estar más cerca de un mercado competitivo. Y cuando la escala eficiente mínima se dé más cerca acá de la demanda del mercado, a ese precio de escala eficiente mínima, va a estar más cerca de un monopolio o un oligopolio. En este caso, fíjense, el de la izquierda es un mercado donde pueden entrar dos empresas y el de la derecha pueden entrar hasta tres. Eso es lo que se conoce, digamos, como un oligopolio, en este caso natural. El otro conjunto de barreras es el conjunto de barreras legales, que ya lo habíamos visto también cuando vimos monopolio. ¿En qué consisten las barreras legales? Es una barrera que está dada, o sea, cuando hablo de barrera, ¿no es cierto? Estoy haciendo referencia a la imposibilidad de que entren otros oferentes a ofrecer en el mercado, y esa imposibilidad está dada por alguna disposición legal, por alguna barrera legal. ¿Por qué al Estado, que es quien tiene el monopolio de la ley, ¿no? ¿Por qué al Estado le importaría poner alguna suerte de barrera, alguna barrera legal? Y ya habíamos visto también, puede tener como objetivo, por ejemplo, asegurar eh, un cierto número de empresas que obtengan un beneficio adicional porque está tratando de incentivar o inversiones o descubrimientos o algunos beneficios, trata de darle algún beneficio a un conjunto, a una o a un conjunto de empresas como contraprestación, si se quiere, o como incentivo para que, por ejemplo, hagan una innovación tecnológica. Ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de hacer que los laboratorios médicos se pongan a investigar la vacuna del coronavirus? Y asegurarle que el primero que encuentre va a poder explotar ese invento al menos por un periodo de tiempo de forma eh, em, solo, digamos, de forma, ay, no me sale la palabra, bueno, como único explotador, exclusiva, de forma exclusiva. De esa forma, el que encuentra primero va a poder generar ganancias a partir de su inversión. ¿Qué pasa si nadie le asegura esa barrera legal? Si encuentra el laboratorio A, que invirtió mucho tiempo y mucho dinero investigando, y no existe una barrera legal, una vez que ya descubrió, el laboratorio B lo puede copiar y obtener lo mismo que el A. ¿El resultado cuál va a ser? Que todos van a esperar a ser el B y nadie va a querer ser el A. Entonces, la forma que tienen los mercados para asegurar estas relaciones, digamos, es a partir de las barreras legales. ¿Esto cómo funciona en la práctica? Lo que sucede es que hay un esquema de patentes en el mundo donde aquel que encuentre va a poder patentar su invento y va a evitar, va a frenar, digamos, que otros produzcan el mismo invento que él. Después, obviamente, vamos a ver, porque la vacuna va a producir una externalidad positiva, lo que va a pasar seguramente es que los estados nacionales van a comprarle la vacuna al laboratorio y la van a repartir de forma gratuita o accesible a sus poblaciones, digamos. Pero el laboratorio que encuentre
va a poder vender sin competidores ese descubrimiento. Y eso, para eso se idearon, digamos, las barreras legales. Barreras estratégicas. Está bastante relacionada un poco a las barreras naturales, y cuando veamos teoría de los juegos va a quedar un poco clara esta lógica de a dónde nos referimos. Muchas veces las empresas pueden sobreinvertir o invertir en exceso en términos de su capacidad. ¿Con qué objetivo? Más del que hubiese sido el óptimo, digamos, pero ¿con qué objetivo hacen esto? Porque si se invierte en exceso, se generan plantas más grandes. Lo que sucede ante la entrada de un competidor es que aquel que tiene una planta más grande puede, en la mayoría de los casos, todavía reducir costos medios produciendo más y haciendo que el competidor tenga que eh, no pueda soportar esa baja de costos o esa baja de precios de el que tiene la planta grande, y por lo tanto se tenga que ir el competidor. ¿Qué logra con esto? Logra que el competidor sabe que no va a poder competir si desata una guerra con el que ya está instalado, entonces ni siquiera se preocupa por entrar. Ahora, para que esta amenaza de la guerra sea creíble, o sea verosímil, el primero tiene que tener la posibilidad, tiene que tener las armas, digamos, para desatar esta guerra. Imagínense lo siguiente, imagínense que yo quiero poner una empresa de servicios de videocable, por ejemplo, en Resistencia. Ahora, yo tengo, y para el precio normal, digamos, me da para vender en mi barrio el servicio de videocable a un precio relativamente eh, a la par, digamos, de las dos empresas que compiten, que hoy venden el mismo servicio. Ahora bien, si yo desato una guerra, o sea, a estas empresas, estas grandes empresas, digamos, le molesta mi incursión en el mercado, lo que pueden hacer es bajar los precios del videocable, por ejemplo, en mi barrio, sin que a ellas le altere sustancialmente su ecuación de beneficios. No obstante, a mí, como soy chiquito y como tengo una planta chiquita, que me bajen los precios va a hacer que yo me funda. Entonces, un poco esa es la lógica que está detrás de estas barreras estratégicas, de generar grandes estructuras de planta que desincentiven el ingreso de posibles competidores. Y todo esto, toda esta cuestión, digamos, de esta cuestión estratégica, de este tipo de comportamientos, y que después lo vamos a repasar nuevamente, repito, cuando se vea en teoría de los juegos, pero este tipo de estrategias tiene sentido sí, solo sí existe interdependencia entre las empresas. ¿Por qué? Porque en el caso competitivo, al no haber interdependencia, al ser muchas, lo que haga una no influye en nada, como acuérdense del ejemplo de los mamones, no influye en nada en el resto de las empresas. Entonces nadie se preocupa por hacer o no, o llevar adelante o no determinadas estrategias, porque no tiene sentido. Y en el caso del monopolio tampoco tiene sentido, porque hay un solo jugador, entonces no tiene a quién, contra quién competir. Estos, no obstante, sí tiene mucho sentido en el caso de un mercado oligopólico, donde hay muchos e interdependientes. Ahora, las empresas oligopólicas, como el resto de las empresas, siempre van a intentar maximizar su beneficio. ¿Y dónde se va a dar esta maximización de beneficios? Como siempre lo habíamos repetido en todos los mercados, se va a dar donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal. Siempre ese va a ser el punto de maximización de beneficios. Pero tiene un problema este mercado, o mejor dicho, tiene una diferencia respecto de los otros. Que en esta estructura de mercado, esa variable ingreso marginal va a depender de, o va a estar influenciada por el accionar de otras empresas. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, el mercado competitivo, el ingreso marginal estaba dado por el mercado y ninguno en particular podía influenciar en ello. Era como un mandato dado. El mercado definía un precio y yo, empresario,
tomaba ese precio, inclusive ese precio ya era mi ingreso marginal y yo no podía alterar, ni mi vecino competidor tampoco podía alterarlo, porque éramos tan insignificantes respecto al mercado que el ingreso marginal no dependía ni de mí ni de mis competidores, al menos actuando aisladamente. Por otro lado, el monopolista enfrentaba toda la demanda de mercado y el ingreso marginal era el que correspondía a la demanda total del mercado. Entonces también era una variable relativamente controlable, digamos, o sea, en el sentido de que no dependía de otro más que de él y el mercado. Sin embargo, en el monopolio, ese ingreso marginal o esa porción de mercado que le va a tocar, y que relacionado a eso, ¿no es cierto?, va a estar el ingreso marginal, va a depender de lo que hagan sus vecinos competidores. Porque recuerden la relación esta de interdependencia, que Fiat me suba o me baje los precios, a mí me mueve, a mí que soy otra empresa, Renault por ejemplo, a mí me mueve la función de demanda. Que Fiat se comporte de una u otra manera altera la función de demanda de mi empresa que por ejemplo es Renault. Entonces, esa igualdad entre costo marginal e ingreso marginal va a estar, eh, va a ser dependiente, digo, de qué hagan los demás. ¿Por qué? Porque mi ingreso marginal va a depender de lo que hagan los demás. De ahí la importancia de ir entendiendo estas relaciones, porque yo voy a tratar de buscar siempre ese punto donde costo marginal se iguale con ingreso marginal. El problema es que voy a tener que ver dónde está el ingreso marginal y de qué depende ese ingreso marginal y ver cómo lo encuentro para así tomar las decisiones de maximización de beneficios. Para eso se plantean diferentes modelos, o sea, diferentes estructuras, digamos, o estrategias de análisis para tratar de entender por dónde va a venir ese ingreso marginal, que es el que yo luego, como ya saben y ya lo hicieron en otro mercado, lo voy a buscar con el costo marginal y así encontrar mi punto de producción y luego mi precio, etcétera. Nosotros acá vamos a ver básicamente tres esquemas, digamos, o tres modelos, que son el modelo de Cournot, el de demanda quebrada y la empresa dominante. Hay un montón de modelos, pero la lógica o la idea que intentamos ver acá es justamente mostrar como una muestra, digamos, que hay varias formas de suponer y esas varias formas van a depender de las características propias del mercado o de la industria donde se encuentre el empresario, pero hay muchas formas de eh, modelizar la situación del mercado y la interdependencia entre sí. Y a partir de ello, entender por dónde va a pasar ese ingreso marginal que luego lo voy a tener que juntar con mi costo marginal. El primero es el equilibrio de Nash o el modelo de Nash-Cournot. Nash y Cournot fueron los que, en función de sus teorías, digamos, se desarrolla este modelo y supone lo siguiente. Supone que es un duopolio, es decir, que hay dos empresas y cada empresa obtiene el mejor resultado posible dado los resultados de los competidores, como siempre, ¿no es cierto? O sea, yo lo que voy a intentar hacer es maximizar mis beneficios. Y como hay interdependencia, esta maximización de beneficio va a depender de lo que hagan los otros. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Que hay dos empresas que compiten entre sí, que venden un bien homogéneo, que cada una debe decidir la cantidad que va a vender y las dos toman sus decisiones al mismo tiempo. Cuando toma su decisión de producción cada una tiene en cuenta o intenta tener en cuenta lo que va a hacer su competidora y sabe que ésta también decide de la misma forma, es decir, que va a producir y el precio que cobra va a depender de la producción total, digamos. Ambas empresas van a definir cuánto van a producir, van a llevar esas cantidades al mercado y el mercado a partir de esa cantidad va a definir un precio para los dos productos que son iguales, son homogéneos. Y la esencia del modelo radica en que cada una de las empresas considera fijo el nivel de producción de su competidora y decide entonces la cantidad que va a producir y vender. Bueno, pero pongámoslo en un ejemplo más simple, digamos. Primer supuesto. Vamos a suponer, por una cuestión de simplicidad, digamos, que el costo marginal que enfrentan cada una de las empresas es igual y es constante, que es la línea esta que aparece aquí plana, digamos. Para simplificar la cuestión, vamos a suponer que el costo marginal es constante. Bueno, y acá en este gráfico lo que vemos es la situación de una empresa, la empresa 1.
Esta es la curva de demanda que enfrentaría la empresa 1 si la empresa 2 no produce ni vende nada. O sea, esto sería, la empresa 2 no produce y la empresa 1 produce y vende para todo el mercado. Entonces, si la empresa 2 no produce nada, la empresa 1 tendría esta curva de demanda y esta curva de ingreso marginal. Bajo esta lógica, por supuesto, donde estaría el equilibrio, donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal y eso hace que la empresa 1 produzca 50 y cobre un precio que va a estar por acá más o menos. Pero bueno, lo que estoy diciendo aquí es, si la empresa 2 no produce nada, la empresa 1 produciría 50. Ahora bien, ¿qué pasaría si la empresa 2 produce? Si la empresa 2 produce 50, la demanda de la empresa 1 ya se va a desplazar hacia la izquierda y por lo tanto también su curva de ingreso marginal. Por lo que su nivel óptimo ahora va a estar donde la curva de ingreso marginal, que es esta punteada acá, que corresponde a una demanda, suponiendo que la empresa 2 produce 50, esta curva de ingreso marginal, cuando se corte con el costo marginal, eso va a determinar que la empresa 1 produzca 25. Y así podemos hacer el siguiente análisis, digamos. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo cuál va a ser la cantidad óptima de producción de una de las empresas, por ejemplo la empresa 1, suponiendo diferentes niveles de producción de la empresa 2. Fíjense ustedes, si la empresa 2 produce 0, la empresa 1 producía 50, era este el gráfico, no, perdón, este. Si la empresa 2, digo, produce 0, la empresa 1 produce 50. Si la empresa 2 produce 50, la empresa 2 produce 25 y así uno puede ir haciendo la, todas las opciones. Y eso es lo que se conoce como curva de reacción. En el modelo de Cournot, una empresa elige el nivel de producción óptimo dado el nivel de producción que supone tendrá la otra. Este proceso se repite hasta que el nivel de producción supuesto para la otra sea el que efectivamente ocurra. Es decir, del otro lado, la empresa 2 está haciendo el mismo supuesto que está haciendo la empresa 1 y va a ser diferente supuesto hasta que coincidan lo que piensa la 2 de lo que va a hacer la 1 y viceversa. Ahora, estas relaciones, digamos, de cuánto debo producir óptimamente, ¿no? Yo como empresa 1, dada cierta cantidad de lo que produzca la empresa 2, se llama curva de reacción. Y una curva de reacción en un sistema de ejes es una curva, ¿no es cierto?, que está en un sistema de ejes donde se muestran las cantidades producidas por las dos empresas y la curva de reacción muestra los niveles óptimos de producción de una empresa dado los niveles de la otra. Vamos al ejemplo para que sea más fácil, digamos. Fíjense, esta es la curva de reacción que surgía del primer ejemplo, digamos. Decíamos que acá tengo las cantidades que debe producir de manera óptima la empresa 1 y acá las cantidades que debe producir de manera óptima la empresa 2. Esta es la curva de reacción de la empresa 1. Y nosotros decíamos lo siguiente, si la empresa 2 produce 0, la empresa 1 producía de forma óptima 50. Si la empresa 2 produce 25, decíamos, la empresa 1 iba a producir de forma óptima 25. Perdón, me parece que dije mal, repito. Voy de nuevo. Si la empresa 2 produce 0, la empresa 1 habíamos concluido que tenía que producir 50. Si la empresa 2 produce 50, habíamos concluido que la empresa 1 produce 25. Y quedaba ahí en la pregunta, digamos, pero creo que se entiende siguiendo la lógica. Si la empresa 2 produce 100, el óptimo de la empresa 1 va a ser 0. Es decir, esta línea marrón acá me va mostrando todos los niveles que tiene que tener de producción de forma óptima la empresa 1, dado los niveles de producción de la empresa 2. Por otro lado, yo con la misma lógica y poniéndome desde el punto de vista de la empresa 2, puedo construir la curva de reacción de la empresa 2. ¿Qué significa esta curva de reacción?
que si la empresa 1 produce 0, la empresa 2 va a producir 75. Y si, por ejemplo, la empresa 1 produce 100, la empresa 2 va a producir 0. Esta curva que está acá es la curva de reacción de la empresa 2. ¿Dónde se va a dar el equilibrio de Cournot o cuánto va a producir cada una de ellas? Decíamos que va a producir cuando sean coincidentes sus planes, es decir, cuando la empresa 2 se comporte como supone la empresa 1 y la empresa 1 se comporte como supone la empresa 2. ¿Y eso dónde va a suceder? En este punto donde se corten las curvas de reacción de cada una de las empresas. Ese punto va a ser el punto de equilibrio conocido como el equilibrio de Nash-Cournot, donde se corten las curvas de reacción. ¿Por qué me interesa este punto y para qué voy buscando este punto? Vuelvo un poquito para atrás, perdón. Ese punto voy a ir buscándolo porque a mí lo que me interesa saber es dónde pasa esta línea punteada del ingreso marginal de una de las empresas, de cada una de ellas. Y esta línea punteada va a moverse, como vieron ustedes, para un lado o para otro, en virtud de cuánto va a producir la otra. Porque esta línea punteada pasa por acá porque la otra empresa produce 50. Pero cuando la otra empresa produce 0, la línea punteada, que acá no está punteada, pero la línea de ingreso marginal pasa por otro lado. Entonces, saber cuánto va a producir la otra es importante para que yo pueda saber dónde va a estar mi ingreso marginal y a partir de ahí ver cuál es el punto donde mi ingreso marginal se iguala con el costo marginal y a partir de ahí maximizo. Pero es importante por eso saber cuáles son los planes de la otra para poder a partir de eso planificar lo mío. Y para la otra empresa piensa de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, cuando coincidan esos planes, cuando coincidan esas relaciones, ahí se va a dar una situación de equilibrio. El otro modelo que vamos a ver es el de la demanda quebrada, que plantea el siguiente supuesto o el siguiente modelo. Dice, es una empresa que se desenvuelve en un mercado de oligopolio que tiene las siguientes características. Imagínense que la empresa esta está situada en una situación en el punto B. Esta es la curva de demanda que enfrenta la empresa. En el punto B produce Q sub 0 y vende a un precio P sub 0. Ahora bien, si esta empresa decide subir el precio, si esta empresa decide mover el precio, eh, provoca una pequeña caída, una pequeña subida de precios, digo, provoca un gran movimiento en las cantidades. Fíjense lo que sucede acá, que la curva a partir de B es más aplanada, es más elástica. Cuando sube el precio provoca una gran caída en cantidades. ¿Por qué? Porque supone este modelo que cuando la empresa sube el precio, sube ella sola y los competidores no suben. No obstante, cuando baja el precio y todos los competidores la acompañan y bajan. Entonces, provoca una variación menor en las cantidades. Es decir, del punto B para arriba, la curva es más elástica que del punto B para abajo. Acá tiene un quiebre la curva. Esta curva no es continua, digamos, o mejor dicho, no es suave, sino que genera un ángulo acá en el punto B. Cambia la elasticidad y cambia la pendiente. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué hay detrás de esta explicación? Una empresa que cuando sube los precios, ninguna de sus competidoras sube, entonces pierde mucho mercado. Y por otro lado, cuando baja los precios, todas sus competidoras bajan. Entonces, lo que puede ganar de mercado es menor. Eso constituye una curva quebrada, una curva de ingreso medio o de demanda quebrada. Ahora, esa curva de demanda está asociada con una curva de ingreso marginal. Saben ustedes, digamos, la demanda es la función media del ingreso total y el ingreso marginal es la función marginal del ingreso total, la derivada del ingreso marginal. La media y la derivada están asociadas. Entonces, al tener la media, al tener la demanda, este ángulo, su función marginal va a ser discontinua. Fíjense, el ingreso marginal
viene hasta aquí, acá se discontinúa y sigue por acá. El ingreso marginal no describe una función continua porque la demanda tiene un quiebre. ¿Y por qué tiene un quiebre? Por la lógica que se da en el mercado. Repito, si sube el precio, sube sola y nadie la acompaña, y si baja el precio, bajan todas. Ahora, el resultado es que el ingreso marginal está cortado. Y ante esta curva de ingreso marginal, el punto de equilibrio, es decir, el punto donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal, no es un punto, sino es un segmento de la curva acá. Ese punto de igualdad con el ingreso marginal, que generan las cantidades Q asterisco acá en el gráfico, va a ser para una curva de ingreso marginal, pero también para varias curvas de ingreso marginal. Fíjense, ahí pasan dos curvas de ingreso marginal y el punto óptimo de producción sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Por las características del ingreso marginal este que tiene esta forma. Los cambios en los costos marginales dentro del intervalo este cortado, digamos, BC, aquí en el gráfico, dejan sin cambios en el precio. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el precio y la cantidad no va a cambiar o son insensibles a pequeños cambios en la estructura de costos. Fíjense las conclusiones que aparecen a partir de este supuesto medio común, pero que uno lo pierde de vista si no hace el análisis gráfico, digamos. Diferentes estructuras de costos generan el mismo nivel de producción óptimo y el mismo nivel de precio. Es otra modelización de la situación en un oligopolio que también vemos acá como otro ejemplo para evaluar la situación. De nuevo, ¿por qué se da esta situación en el mercado este oligopólico? Por la interdependencia. ¿Por qué por la interdependencia? Porque la curva tiene diferentes formas. Si yo subo el precio, que si bajo el precio. ¿Por qué? Porque mi curva va a depender de qué hagan mis competidores. Y cuando yo subo, mis competidores me dejan solos y cuando bajo vienen todos conmigo. El resultado es esta curva quebrada. Bueno, por supuesto acá lo que dice es, guarda con este modelo, no todos los oligopolios son así, sino que hace referencia a un conjunto específico de situación y esa situación que define, digamos, que en este mismo oligopolio diferentes estructuras de precios, o mejor dicho, diferentes estructuras de costos generan un mismo nivel de producción y un mismo precio, tengan cuidado porque diferentes estructuras de costos que calcen en este tramo. Cuando las estructuras de costos ya cortan al costo marginal por acá, o sea, fuera de este segmento de la discontinuidad, la situación ya cambia y vuelve a ser distinta, ¿no? El último caso, digamos, que vemos así como caso para entender un poco la lógica del análisis del oligopolio es el modelo de la empresa dominante. Y si existe, explica una situación oligopólica en la que una empresa dominante posee gran ventaja de costos a comparación de las otras empresas, es la líder, digamos, y genera buena parte de la producción de la industria. Esta empresa dominante establece el precio del mercado y las demás empresas la siguen y actúan como si fuesen empresas que funcionan en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Son tomadoras de precios. Hay una que es la que define la situación, la empresa dominante, la empresa líder, y a las otras empresas no le queda más opción que seguirla. Define precio, define cantidades y las otras lo único que hacen es toman ese precio y a partir de eso producen. Imagínense, por ejemplo, el caso de una marca líder, por ejemplo, Coca-Cola. Básicamente el precio de la gaseosa, y si quieren para hacer una simplificación muy fuerte, ¿no? Imagínense el conjunto Coca-Cola-Pepsi, como si fuesen una sola empresa. Son las que manejan básicamente el mercado de gaseosa. Entonces ellos definen el precio. Y todas las otras marcas, las segundas marcas que compiten de manera parcial, si se quieren con ella, lo que hacen es toman a ese precio de cuánto vale la coca y a partir de ahí ven si pueden ofrecer y a qué cantidad y a qué precio competitivo. Pero básicamente lo que hacen es tomar como referencia el precio de la gran empresa. En este modelo entonces vamos a hacer un ejemplo con una empresa que vende combustibles y decimos que funciona como si fuese una empresa dominante, de hecho lo es, digamos.
Suponemos 11 empresas que son responsables de operar estaciones de servicio en una ciudad, es decir, empresas que venden combustible. En la gráfica A se muestra la curva de demanda y nos indica la cantidad de demanda de combustible de esa ciudad a cada precio. O sea, nos muestra el mercado. Y la curva de oferta, O10, es la curva de oferta de los productores que no son los dominantes, es decir, los más pequeños. Lo que me está diciendo acá es, esta curva de demanda es la demanda de todo el mercado y esta curva de oferta es la curva de oferta de los oferentes que no son que no son la empresa dominante. Ahora bien, la empresa dominante actúa de la siguiente forma, digamos. La empresa dominante tiene un costo marginal y se fija cuál es la demanda, cuál es su ingreso marginal y a partir de ahí optimiza. Es decir, la demanda que enfrenta la empresa dominante es aquella que no es abastecida por las otras 10. Esa demanda está asociada con un ingreso marginal. La empresa dominante lo que hace es funciona como si fuese un monopolio, digamos, establece un punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y a partir de ahí establece la cantidad de producción óptima, que en este caso es 10. Cuando produzca 10, la empresa dominante va a vender esas 10 a un valor de 3 pesos. Ahora bien, a ese valor de 3 pesos el mercado va a demandar 20. Esta es la curva de demanda de mercado que dice que cuando el precio es 3 se demanda 20. La empresa dominante va a producir 10. Ahora, el resto de las empresas va a tener que producir los otros 10 para cubrir este bache, digamos, que le falta para cubrir a la empresa dominante. Pero cada una de las otras empresas toma acomodado el precio que surge del proceso de optimización de la empresa dominante. Acá está un poco más explicado. Dice, en la gráfica B se muestra la situación en la que se encuentra la empresa dominante, que la llama gran G, donde su curva de costo marginal, esta que aparece acá, esta empresa enfrenta la curva de demanda XD y su curva de ingreso marginal IM. Esta XD, ¿no es cierto?, es la curva de demanda que queda como resabio de lo que no pueden vender las otras. Y a partir de ahí obtiene de nuevo el proceso de optimización, donde el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Eso define las cantidades y esas cantidades definen el precio 3. Las otras empresas tienen que tomar ese precio 3 y a ese precio 3 van a vender los otros 10 las de otros 10 cantidades que son galones, digamos. La curva de demanda de la empresa dominante muestra el exceso de demanda que las 10 empresas más pequeñas no alcanzan a cubrir a un precio, por ejemplo, de 3. La cantidad demandada es de 20.000 galones, o sea, de 20. La cantidad ofrecida por las 10 empresas más pequeñas es de 10. El exceso de la cantidad de demanda es de 10, el cual se mide mediante la distancia AB, que es aquí la distancia entre la oferta de las 10 y la de mercado, o bien la que aparece aquí en la demanda de la empresa dominante. Para maximizar las utilidades, la empresa dominante opera como si fuese un monopolio. O sea, dada la demanda que tiene, que repito, esta demanda es la diferencia que aparece aquí, en este espacio, digamos. Todo lo que no puede abastecer las otras 10 es la demanda que enfrenta la empresa dominante. Y esa demanda, repito, está asociada a un ingreso marginal. Esta empresa dominante opera como si fuese entonces una empresa única, digamos, un monopolio donde evalúa su ingreso marginal con su costo marginal, a partir de ahí decide producir y vender 10 y esos 10 lo va a vender a 3 pesos. Y a esos 3 pesos el resto va a tener que vender los otros 10 para completar los 20 que demanda el mercado. Las 10 empresas pequeñas toman ese precio de 10 como si fuesen unas empresas precio aceptantes. El conjunto se comporta como una empresa en competencia perfecta, o sea, las 10 restantes se comportan como precio aceptante y la dominante se comporta como un oligopolio. De nuevo aquí, la forma, la configuración de este mercado
determina qué tipo de formas tienen los ingresos marginales, tanto de la dominante como de las otras. Fíjense, los de las otras 10 tienen ingresos marginales como si fuesen competencia perfecta. Y la dominante funciona como si fuese un monopolio. Ahora, hay relación entre todas. Entonces, lo que haga una, de nuevo, impacta sobre las otras. Por eso es importante modelar de forma precisa cuáles son las características del oligopolio para saber dónde pasa mi curva de ingreso marginal. Y a partir de ahí, ingreso marginal igual a costo marginal, y ese es el punto óptimo. Hay varios modelos de esta forma. Acá hay un listado, digamos, de varios de ellos que lo que hacen es establecer diferentes situaciones como estas tres que vimos para justamente evaluar las condiciones que tengo que tener para llegar a la maximización. Y por último, para terminar esta parte de la unidad, acá hay un mapa conceptual, si se quiere, para ver cómo funciona o qué tan representativos son los oligopolios. Y uno por ahí lo pierde de vista, pero la mayoría de los mercados a los cuales nos enfrentamos como consumidores, más tarde o más temprano terminan siendo parte de un oligopolio. Fíjense, acá, esto es a nivel mundial, esta filmina muestra a nivel mundial. Fíjense como en el consumo masivo hay un conjunto relativamente pequeño de marcas y empresas que concentran la mayoría de las cosas que uno encuentra en un supermercado. Fíjense en el mundo, ¿no? La mayoría de las cosas que uno encuentra en un supermercado está básicamente concentrado en un grupo pequeño de empresas. ¿A dónde vamos con esto? Digamos, ¿qué intentamos mostrar con esto? Que los oligopolios, por más que uno por ahí los pierda de vista a prima fase, es una estructura de mercado muy representativa en las economías de la actualidad. Bueno, hasta aquí entonces, con esta parte completamos lo que sea el paquete de mercados imperfectos, es decir, competencia perfecta, perdón, competencia monopolística que habíamos visto en los primeros videos y ahora oligopolio. Espero que les haya servido. Muchas gracias.